גם בימים ששכחתי אותך, היית תמיד בחיי. בכל הדרכים שלחתי בעת, היית לי נר לרגליי. הייתי עיוור, לא ראיתי מעבר למה שהביטו עיניי. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, על האור שעובר. Miriamcita, ¿cómo estás, niña? Gusto saludarte. פתחתי בחיי חצי שני, על זכרו וילדה, תודה גם על עושר לידה. תודה על חגים, שבת ששומר, שלא ייגמר לעולם. כל יום שעובר, בדרכי לגן עדן, שקיבלתי אותך מול עיניי. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, על אור שעובר. Sí, así es. Hoy nos toca el capítulo 2, por lo menos los primeros 11 versículos. Ok. Bueno, vamos a avanzar entonces. Esto va a quedar en el muro de Facebook y también va para YouTube. Así que la clase de hoy, los comentarios y reflexiones van a quedar registrados para que ustedes puedan verlo después de manera diferida si gustan. ¿Ya? Entiendo que ya muchos o la mayoría ha leído el libro de Joel, aunque sea una leída así superficial. Y que repasaron también el capítulo 1, que ya lo estudiamos. ¿Okay? Así que vamos a hacer una pequeña oración para pedirle al Señor por la fe, que nos acompañe, que nos guíe y que nos permita poder comprender y apreciar este maravilloso libro del profeta Joel. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias Señor por esta instancia que nos regalas sin merecerlo, para poder estudiar tu palabra, escudriñar en la voz tuya a través de la Escritura. Gracias, Padre, porque así como revelaste a estos profetas tu voluntad, nosotros ahora al leer esta Escritura podemos conocer y saber de tu voluntad. Gracias, Señor, por permitirnos escuchar tu voz a través de la Escritura. Padre, ayúdanos, acompáñanos, danos, provéenos de la persona del Espíritu Santo para que ésta nos acompañe y nos estimule y motive en el estudio de tu palabra. Gracias, Señor. Bendice a aquellos que van a escuchar esta clase, a aquellos que nos van a acompañar. Guíalos en su vida y fortalécelos espiritualmente. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok. Bueno, vamos a iniciar entonces comentando, repasando. Yo grabé un video repaso que lo colgué ahí en Facebook, así que para aquellos que lo vieron, no les es necesario un repaso, ¿cierto? Pero hay algunas cositas puntuales del capítulo 1 que vamos a ir retomando o vamos a volver a ellas para poder ir armando esta narración mistérica, ¿no es cierto? Reveladora del profeta Joel. Bueno, dijimos en el capítulo 1, cuando estudiamos el capítulo 1, en el versículo 1, en Joel 1.1,
decía o dice palabra de Jehová que vino a Joel, ¿vale? Yo quiero recalcar eso porque esto es palabra de Jehová. Joel simplemente es un escritor, es un hijo de Dios inspirado que reproduce humanamente, reproduce la voz de Dios. Es decir, lo que escribió el profeta Joel o nos dejó escrito debe ser considerada la voz de Dios. Acá no hay ninguna intervención, ¿no es cierto? No hay ninguna alteración, no hay una palabra que sea de Joel. Bueno, evidentemente son palabras de Joel. Lo que estoy diciendo es que no es de manufactura privada, sino que él fue usado por el Espíritu Santo para transmitir tal cual las cosas que tenían que ser escritas porque Jehová así lo quería. ¿Vale? Así que por eso repaso el versículo 1, porque recalco eso, dice palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Y Jonás Joel lo que hace es simplemente ser un transmisor de este mensaje, de esta palabra de Jehová. Palabra de Jehová. Es interesante eso de la palabra de Jehová en el versículo 1. Palabra. Acá simplemente se está refiriendo a ese poder, el poder total, el poder absoluto, lo todopoderoso. Es un atributo, la palabra es un atributo de Jehová. Y es una palabra, no como la nuestra, sino que es una palabra que tiene poder transformador. La palabra de Jehová tiene poder creador. Se dijo y se creó, ¿cierto? Génesis. Escrito está. ¿Cómo dice la escritura? ¿Vale? La palabra de Jehová es viva y eficaz y tiene poder. Así que es importante este versículo 1. Es tan chiquitito, es tan breve, pero tiene tanta trascendencia. La palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Por lo tanto, cuando Joel se levanta y dice, oíd esto, ancianos, bueno, es la voz de Dios hablando. Es la voz de Jehová hablando al pueblo. En este caso específico, los ancianos, los sacerdotes ministros, ¿no es cierto? Y todos los habitantes de la tierra. ¿Vale? Ok. Vamos a ir entonces al capítulo 2, que es el que nos convoca hoy día. Amén de que me remita a ciertos textos del capítulo 1, que van a ir complementando, afirmando, ¿no es cierto? El capítulo 2. ¿Vale? Porque el libro de Joel y en general los libros de los profetas mayores y los profetas menores tienen la característica de que poseen una revelación gradual. Es decir, no siempre nos damos cuenta de para dónde va la cosa en el capítulo 1. A veces el capítulo 1 nos habla de una situación y a veces no las entendemos mucho, pero vamos entendiendo todo el rompecabezas, el andamiaje, cuando vamos leyendo los siguientes capítulos, porque los siguientes capítulos nos van aportando de datos y de signos y de ciertas señales, ¿no es cierto?, que van armando el mensaje y con la ayuda del Espíritu Santo, pues se nos va armando, se nos va abriendo el entendimiento para comprender en su conjunto la palabra de Jehová, hablada por su profeta. ¿Ok? Así que, bueno, como les digo, no voy a repasar el capítulo 1, nosotros ya más o menos tenemos una idea de qué se trata. Hablamos de las famosas langostas, de la plaga de langosta, pero también habla de un pueblo. O sea, como que usa esta plaga. Acuérdense que estuvimos opinando respecto a que si esta plaga, bueno, ¿habrá sido literal una plaga en los días de Joel?
o simplemente él está hablando de una manera alegórica para referirse a un pueblo, un ejército literal, ¿cierto? Bueno, la verdad es que si fue una plaga de insectos literal, la verdad es que no tiene mucha relevancia, ¿vale? Acuérdense lo que le dije, ¿se acuerdan cuando? Bueno, al final estoy haciendo un repaso igual, parece, pero es necesario para poder seguir con el capítulo 2, así que tengo que hacerlo, y yo creo que no todos vieron el repaso que hice a través de Facebook. Porque, porque da lo mismo, son un poquito complicado decir eso, da lo mismo, pero ya van a entender por qué da lo mismo. Porque muchos, me he dado cuenta que se detienen en cosas laterales, cosas que son realmente menudencias, como por ejemplo el saltón, el revoltón, la langosta, ¿no es cierto? Y se envuelven en eso, pero realmente el corazón, la sustancia del mensaje de Joel lo dejan de lado. Acá lo que está hablando Joel simplemente es de un juicio, del día grande de Jehová. Ese es el meollo del asunto. No el descubrir si eran langostas o no eran langostas, o si las langostas eran saltones, revoltones y qué pasa con eso. No, 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 no. Acá lo que hace Joel es simplemente plantear la venida de un juicio, ¿cierto? Y lo describe como la plaga de una langosta. Ese es el juicio, es decir, aparentemente Jehová va a usar la langosta, la plaga de la langosta, como elemento de juicio, como elemento retributivo, como herramienta, ¿cierto? Pero también Joel va revelando que en realidad son langostas, porque si bien da las características y habla claramente de langostas, saltones, revoltones, en realidad él está describiendo la manera de actuar o los efectos de esta plaga o juicio, y que realmente está hablando de un ejército. ¡Wow! De un ejército. Repasemos un poquito. Si ustedes van a Joel 1:3, Joel 1:3, de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Dijimos que eso era un evento de trascendencia, que iba a marcar un hito. De hecho, en el versículo 2 se hace una pregunta. Dice, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Porque será tan notorio este juicio que pasará esta noticia o este evento de generación en generación. Y el versículo 3 describe la naturaleza de este juicio. De esto, perdón, versículo 4, lo que quedó de la oruga comió el saltón, etcétera, etcétera. No lo voy a volver a leer. Pero el 6, mire lo que dice, porque pueblo fuerte, pueblo, ya no dice langostas, porque pueblo fuerte e innumerable como las langostas subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Bueno, ustedes saben, los que han estudiado profecías, ustedes saben que este tipo de descripción, sus dientes como dientes de león, sus muelas como muelas de león, en realidad no está describiendo la dentadura de un león. Es un lenguaje figurado, simbólico. Lo que está haciendo al decir sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león, lo que está descubriendo es el poder de hacer daño. Está describiendo la letalidad del instrumento de juicio. ¿Vale? No voy a repetir, así que pueden darle rewind al video, o verlo después, porque tengo que avanzar. Se supone que no iba a dar este repaso. ¿Vale? Así que cuando dice Joel 1:6, pueblo, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Lo que está describiendo la, es una descripción de la letalidad del juicio. ¿Vale? No necesariamente está describiendo la dentadura de un león literal, ¿cierto?
Y bueno, no voy a seguir leyendo, pero quería ir a eso de que él habla de un pueblo fuerte e innumerable, como las langostas. Es decir, él compara este pueblo fuerte e innumerable con las langostas. Bueno, no voy a ir al libro de Daniel, pero aquellos que han estudiado Daniel se pueden acordar en el Daniel capítulo 7, donde se habla de la descripción de 4 bestias, y cada bestia es descrita de manera muy similar a como lo hace Joel, como describe las langostas. De hecho, si ustedes leen la 4ª bestia de Daniel 7, ustedes se dan cuenta que también dice tiene dientes de hierro y todo lo desmenuza, ¿cierto? Incluso habla del asolador, la abominación asoladora, dice, es decir, que todo lo destruye. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús en Mateo 24 dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra? Claro, porque iba a venir el asolador e iba a destruir todo, no iba a quedar nada. De la misma manera se describen las langostas con dientes de león y sus muelas como muelas de león. Y si ustedes siguen leyendo Joel 1, del 7 en adelante, está la descripción de un asolamiento. De hecho, la palabra asolador también está incluida en Joel 1. No sé si se dieron cuenta. Esto yo lo hablé en la primera clase. Bueno, vamos a repasarlo si ya estamos aquí ya. Y oramos antes, así que si es voluntad de Dios que yo haga un repaso, amén por eso. Versículo 7. Asoló. Nota, está hablando de la langosta. También le dice en el versículo 6, pueblo. Este pueblo langosta, vamos a ponerlo así, ¿ya? Este pueblo langosta, versículo 7, asoló. ¿Notaron? De asolar, asolamiento, el asolador. Asoló mi vid y descortezó. Si sigue leyendo el versículo 7, dice desnudó y derribó. Versículo 10, Joel 1:10. El campo está asolado. ¿Notaron? El asolamiento. Y nosotros sabemos por la historia qué fue lo que asoló Jerusalén en el año 70. Primero en el año 66, si no me equivoco, 67, por Cestio Galo. ¿Fueron acaso bestias con dientes de hierro lo que asoló Jerusalén? No, fue un ejército, el ejército romano. Y en el año 70, ¿qué asoló Jerusalén? Un ejército romano. Joel también habla de langosta, pero se está refiriendo a un pueblo y lo describe, ¿cierto? Sus dientes como dientes de león y sus muelas, muelas de león. Versículo 7, asoló mi vid, etc. Versículo 10, el campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que lo que estamos aquí describiendo en el capítulo 1 simplemente es un asolamiento, es una destrucción por un ejército descrito como una langosta. Así que vamos a hablar de langosta pueblo o pueblo langosta, ¿vale? Por eso les decía, si fue una plaga de langosta, efectivamente, literalmente, que sucedió en ese tiempo de Joel, y él está advirtiendo sobre eso, amén por eso. Pero acá lo relevante es la proyección que tiene la narración de Joel, que efectivamente está hablando de un pueblo que iba a asolar Jerusalén. ¿Y por qué Jerusalén? Ahora en el capítulo 2 vamos a entrar a eso. ¿Por qué esta plaga o este juicio o este pueblo llamado langosta lo que iba a hacer justamente era destruir Jerusalén o Sión, que es lo mismo? ¿Vale? Sión es un nombre para Jerusalén o también para el monte o montaña donde está Jerusalén. Eso se llama Sión. Sobre el monte de Sión. Sión es el montículo en la montaña donde yace o está establecida Jerusalén. Así que Sión, Jerusalén o el monte donde está Jerusalén. Ese es Sión.
¿vale? Y el juicio, la plaga o el pueblo plaga o el pueblo langosta está amenazando justamente destruir Jerusalén. ¿Por qué? Por el pecado. Por eso que Joel en el capítulo 1 llama al arrepentimiento. Saludos a Cristian y a Jaime, Dios les bendiga grandemente. ¿Ok? Perfecto. Vamos al capítulo 2 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así el versículo 1. Joel capítulo 2, versículo 1. Tocad trompeta en Sión. Esa es la orden de Joel. ¿Para qué? Para que se despierten, espabilen. Ahora, eso no era una trompeta de metal. Cuidado, cuidado. Estamos hablando de los tiempos de Joel. ¿Ok? El tiempo de Joel, las ventanas no tenían vidrio, por si acaso. ¿Ya? Cuando dice tocar trompeta, se está refiriendo al chofar. Al chofar. A ver si para acá tengo un sonido de chofar justamente en la música que estaba escuchando. A ver. Ok, vamos a ponerlo otra vez. Justo es un tema que yo tenía. Miren con el Espíritu Santo todo lo acomoda. A ver. Escuchen el chofar, es el sonido del chofar, el que Joel dice tocar trompeta, o sea, chofar, era un cuerno, ¿no es cierto? Ok, bueno, ese es el sonido de la trompeta que Joel estaba llamando a tocar, ¿ok? Y la trompeta generalmente se tocaba para dar una señal, ¿no es cierto? Para dar un indicativo, para llamar la atención, para convocar. Para eso era el sonido de la trompeta o del chofar, ¿ok? Así que tocad trompeta en Sión, en Jerusalén, y dad alarma, alarma. Esto es importante porque a veces muchos que en alguna vez en la vida hemos tocado trompeta y hemos alarmado, ¿no es cierto? Pues se nos acusa, los apóstatas, los hijos del diablo, nos acusan de ser alarmistas. ¿No han escuchado ustedes ese término? Los alarmistas. Ay, no, este hermano está asustando. La palabra de Dios nos ordena a tocar trompeta y dad alarma, porque si no se da esa alarma, se corre el peligro de recibir el juicio, la plaga. La alarma es para despertar, advertir y evitar que Sión reciba la plaga o el juicio. Pero hoy en día se apiedrea a los que tocan la trompeta. Qué paradójico, ¿verdad? Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Bueno, todos sabemos que eso representa a la iglesia. Sión, Jerusalén, el santo monte representa a la iglesia. La trompeta no hay que ir a tocarla por allá, la trompeta hay que tocarla en la iglesia, ¿vale? Porque es la niña de sus ojos y no quiere que se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. ¿Y a quién envía el Señor para evitar que la niña de sus ojos reciba el castigo o la plaga? Bueno, envía a sus Joeles, a sus Joeles modernos. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Noten que se le llama santo monte a Jerusalén. Impresionante. Tiemblen todos los moradores de la tierra. Otra vez, ¿no es cierto? Hablando de Sión, pero también teniendo esa proyección global. ¿No? Es un término moderno, global, ¿no es cierto? Y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Recuerden una cosa, esta alarma tiene dos connotaciones, y yo la expliqué la semana pasada, cuando hablé efectivamente del día de Jehová. Recuerden ustedes Joel 1.15, cuando les dije, ¡ay del día! ¡Ay del día! Saludo a Mónica.
mi gran amiga guerrera, chica superpoderosa allá en los Estados Unidos. Sergio, Dios te bendiga, amigo mío. Gracias por estar presente. Recuerden que en Joel 1.15 les hablé de ay del día, un ay, igual que en Apocalipsis, los ayes, ¿cierto? Bueno, acá hay un ayes. Joel 1.15, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción o asolamiento por el Todopoderoso. Bueno, este gran día, recuerden que yo le había explicado que en mensaje, en el contexto de un mensaje profético, pues esto tenía dos aplicaciones. Tenemos que tener saludos a Gina, mándale mis saludos a Gina, mándale el link para allá para que por último después vea la transmisión. ¿Ya, Moni? Recuerden que el tema del día de Jehová tenía dos aplicaciones. Una aplicación inmediata, ¿se acuerdan que le expliqué eso? Y una aplicación futura. Mejor voy a decir futuro próximo. Porque si digo solamente futura, me va a faltar el demonio que me va a decir, ¡ay, es futurista! Cuando uno habla de futuro o eventos que van a suceder en un futuro, inmediatamente nos falta quien dice, ¡ay, es futurista! Qué tremendo eso, ¿eh? ¿Cómo se ocupan estas etiquetas tan irresponsablemente? ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de futuro, estoy hablando de algo que no es inmediato. Así de sencillo. ¿Ah? Lo que no es inmediato es futuro. ¿Vale? Pero puede ser un futuro próximo, ¿cierto? Como nosotros tenemos la esperanza de que las promesas de Dios se cumplan en un futuro próximo. Ay del día. Bueno, dijimos que eso tiene que ver con un cumplimiento inmediato, en este caso, por ejemplo, una plaga de langostas, ¿cierto? Un juicio a cumplirse en los días de Joel, como era realmente, en todo caso. Esa es una aplicación inmediata, histórica, historicista, ¿cierto? De un pueblo langosta que tenía que aparecer en los días de Joel y que él estaba advirtiendo, ¿vale? Entonces, en resumidas cuentas, la aplicación inmediata del día de Jehová está hablando de un inminente castigo, una intervención sobrenatural poderosa de Jehová. Pero también está hablando del día de Jehová, refiriéndose al día de la manifestación literal del Hijo de Dios o de Jehová, porque el Hijo de Dios es Dios, ¿verdad? Es Hijo y es Dios. Así que el día grande de Jehová también se refiere a la manifestación, a la parucía, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios todopoderoso, ¿verdad? Así que en ese sentido hay que ubicar más o menos cómo aplicamos la famosa frase, el día de Jehová, ¿ya? Así que leo otra vez el versículo 1, Joel 2.1, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, también todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y comienza a describir el día de Jehová. Y ahora cuando yo empiezo a describir el día de Jehová, usted en su mente le van a dar una aplicación histórica a los días de Joel, pero también una proyección al tiempo del fin. ¿Ya? Estoy tratando de explicar con manzanita para que todo entienda. ¿Vale? Por algo yo le llamo a este tipo de enseñanza teología vulgar o teología ne. ¿Mm? Ok. Día de tinieblas. A mí me llama mucho la atención el, la descripción que hace acá, porque siempre habla de las tinieblas, de la oscuridad, que el día de Jehová o los juicios también se revelan con fenómenos atmosféricos notables. Versículo 2, día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra. ¡Wow! Acá basta con que hubiese dicho de tinieblas
¿Para qué pone tanto énfasis? Oscuridad, nube, sombra. Bueno, es porque realmente va a ser una oscuridad tan densa que va a ser sobrenatural, muy notoria. Entonces pone énfasis y dice día de tinieblas, y el y viene a reforzar la palabra tiniebla. Tiniebla y oscuridad. ¿Ya? Es como cuando lo dice, no, ese hombre era malo y cruel. O sea, no solo este era malo, era cruel. No basta con ser malo, sino que era cruel. Es una manera de dar énfasis, ¿cierto? Bueno, acá dice día de tiniebla y de oscuridad. Día de nube y sombra. ¿Notaron? Nube y sombra. Como sobre los montes se extiende el alba. ¿Okay? Bueno, el alba, estamos hablando del momento más oscuro. Bueno, el alba es un momento en la noche donde pasa de la mayor oscuridad a los, los pequeños rayos de luz que anuncian el amanecer. ¿Vale? Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo otra vez, ya no son langostas. Interesante, ya no son langostas. Así vendrá. ¿Cómo vendrá? ¿Cómo vendrá? Día de tinieblas, de oscuridad. Eso es lo que provocará este pueblo langosta. Eso es lo que producirá. Día de tinieblas, de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande. Interesante si ustedes se acuerdan de Mateo 24, cuando habla de los días de Noé. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesús en el monte de las olivas hace una descripción de los días de Noé? Y después dice, así será la venida del Hijo del Hombre. De igual manera, Joel describe un fenómeno atmosférico que será señal de la llegada definitiva de este pueblo langosta. Yo espero que esté poniendo atención porque me estoy esforzando neurológicamente para explicar esto. Así que día de tinieblas, de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Es la misma descripción que el profeta Daniel hace de los pueblos. Si ustedes pegan una leída ahí a Daniel capítulo 7, con la descripción de las 4 bestias, ustedes van a ver el estilo que tiene de describir reinos. Pero él le dice bestias, pero son reinos que se levantarían en la tierra. De igual manera, Joel, al describir a estas langostas pueblos, lo hace igual a como lo hacen los demás profetas. Por lo tanto, aquí estamos hablando de un pueblo, está hablando de un pueblo numeroso y fuerte que estaba amenazando Sion. Así vendrá, estoy en Joel 2:2. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Interesante ese dato, ese es un dato humano, es un dato terrenal que está dando. Interesante. Ya vamos a ver si volvemos a él de ahí. Versículo 3 dice, delante de él, o sea, del ejército, delante del ejército, o sea, quiero que entiendan esto, el ejército va avanzando delante del ejército. No, perdón. Perdón. Este delante no es de distancia. Este delante es ante este ejército, ¿cierto? Como diciendo, el resultado inmediato de la presencia de este ejército, delante de él consumirá fuego.
Eso es lo que hará. La presencia de este ejército, dice, consumirá fuego. A ver, por eso es que es bueno tener otras versiones. Yo no tengo en este momento acá una versión para poder hacer la comparación, pero esto de delante de él consumirá fuego es de que en la medida que el pueblo va avanzando, eso es delante, claro, tiene que ver con algo que es inmediato, delante, pero no es que esté adelante a una distancia, digamos, considerable, sino que en la medida que el ejército da un paso, va provocando algo, por eso es que es delante, ¿vale? Cuidado, no es delante de allá lejos, ¿ok? ¿Ok? Sino que es un delante en el sentido del efecto inmediato en la medida que avanza el, este pueblo langosta. Delante de él consumirá fuego. Eso de consumirá fuego es que simplemente, y recuerden la naturaleza de la langosta pueblo, es que provoca asolamiento, asolación, destrucción. Este pueblo langosta lo que hace es arrasar. Esto es una invasión, se está hablando de una invasión. Este pueblo langosta está invadiendo. Y en la antigüedad, cuando se invadía, se quemaban las ciudades cuando un pueblo invasor llegaba. Eso es lo que está describiendo Joel. Impresionante cómo Jehová le da hasta detalles de cómo va a ser la destrucción o asolamiento si no se arrepiente Sión. Versículo 3 entonces, Joel 2:3. Delante de él consumirá fuego. Tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él. Interesante. Que lo que describe acá es una destrucción por parte de este pueblo langosta. Fuego, llama, punto y coma, dice, como el huerto del Edén será la tierra delante de él. ¿Cómo es eso de que como el huerto del Edén será la tierra delante de él? Claro, una tierra buena, fructífera, será reducida a fuego. La tierra que está sana, que da mucho fruto, porque en Edén, ustedes recuerdan que el huerto del Edén era sumamente fructífero. De todo árbol que hay, comerás, de todo fruto, de todo semilla. Pero cuando llega el asolamiento, eso queda muerto, inerte. Por favor, ustedes saben lo que sucede con la tierra cuando hay un incendio forestal. Cuando hay un incendio forestal, ahí ya no se puede sembrar. Es el contraste entre la tierra fructífera de Edén y el fuego arrasador de este pueblo langosta. Y detrás de él, como desierto, ¿notaron? Ya no es como Edén. Y detrás de, por delante, es como Edén, porque todavía no llega el fuego, porque todavía está avanzando. Pero una que avanzó, ¿cómo queda atrás después? Detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Wow, una característica de los juicios de Dios es que justamente los juicios de Dios se manifiestan cuando ya no hay remedio. En otras palabras, estamos hablando de juicios final. Estamos hablando del fin de la gracia, estamos hablando del fin de los tiempos. Cuando ya hay un límite, como pasó en los días de Noé. Hay un día en que Jehová, el día de Jehová, se manifiesta y ya no hay remedio. Por eso que dice acá el versículo 3, al final del versículo 3, ni tampoco habrá quien de él, o sea, del ejército langosta, y sigue describiendo al ejército langosta o pueblo langosta. Versículo 4. Su aspecto, esto me recuerda a Ezequiel. ¿Se acuerdan cuando hemos estudiado Ezequiel?
el aspecto de los seres vivientes era ta, 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 ta. Es la misma inspiración de Dios, ¿verdad? Versículo 4. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. Interesante. Hay una, hay una yuxtaposición aquí entre la descripción de un ejército y, y el enjambre o manga de langosta. Fíjense ustedes que en esta descripción hay una, hay una, hay una, hay una, hay una, hay una descripción que se confunde un poquito. Tú no sabes si está hablando de un ejército literal humano o está hablando de una manga o un enjambre de langosta. Claro, porque lo que hace Joel en la inmensa sabiduría que Jehová le ha dado a Joel es difuminar de alguna manera la descripción para que solo los entendidos comprendan. Entonces lo que está haciendo aquí es describir realmente un ejército humano, pero lo describe con las características o como si estuviese describiendo un enjambre de langostas. No sé si me están entendiendo, están captando lo que quiero explicar. Versículo 4. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. Versículo 5. Sigue describiendo. Como estruendo de carros saltarán. Eso es característica de una langosta, pero está describiendo un ejército, a a un pueblo invasor, pero lo describe como si estuviese describiendo una langosta. Versículo 5. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como hacen las langostas, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas. ¿Se cuenta que la langosta también consume, carcome? Bueno, está como describiendo el efecto de una langosta, pero en realidad está describiendo los efectos letales de un ejército. ¿Ok? Ok. Buena pregunta, César. Ya lo voy a responder ya. Buena pregunta. César me pregunta, ¿el pueblo es real o divino? El que está describiendo acá, el pueblo langosta. Interesante. Interesantísima la pregunta. Lo vamos a describir, lo vamos a explicar. No se pierdan y sigan conectados. Versículo 5. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. ¿Vale? Como pueblo fuerte, sigue hablando de pueblo, dispuesto para la batalla. Para ir respondiendo un poquitito a lo que preguntó César, mi gran amigo César, más conocido como Bernabé de Antofagasta, vamos a ir dejando de lado ya la aplicación de una plaga de langostas, ¿vale? Vamos a dejarla de lado. Vamos a hablar derechamente que está hablando aquí de un ejército. Un ejército humano, un ejército de guerreros humanos que está amenazando Jerusalén, ¿vale? Vale. Pero si ustedes se fijan en la descripción que se hace desde el punto de vista militar, desde el punto de vista bélico, que se hace de este pueblo, de la misma manera también se describen los ejércitos celestiales. Porque las miriadas y miriadas de ángeles también se los describe en la escritura, en la Biblia, como ejércitos dispuestos para la batalla. Por algo se le llama también Jehová de los ejércitos. ¿Han escuchado ustedes eso? Jehová de los ejércitos. ¿Verdad? Guerreros que luchan, que pelean. Versículo 6. Delante de él temerán los pueblos. O sea, de este ejército temerán los pueblos. Se pondrán pálidos
Hay una versión, la versión de Jerusalén, si no me equivoco, dice que el rostro se pondrá negro como fondo de olla. Así dice, negro como fondo de olla, pálido. No se perderá el color natural del rostro, de todos los semblantes o rostros, ¿vale? O sea, ¿cómo será el nivel de impresión que provocará este ejército? Interesante que también en el día de Jehová, para la parucía, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, también hay rostros que se ponen pálidos. Y es tan impresionante que también expresan su intención de esconderse o de huir de aquel que está sentado en el trono. Impresionante. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán el ejército. Como hombres de guerra subirán el muro. Otra vez una descripción como langosta, subirán el muro, pero está hablando de un pueblo. Como valientes correrán, como hombres, ¿qué dijo? Hombres de guerra subirán el muro. Bueno, eso es típico de los ejércitos de la antigüedad, tenían que escalar muros, ¿verdad? Las ciudades eran fortificadas. Jerusalén tenía murallas. Así que si un ejército quería invadir Jerusalén, pues tenía que subir. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Esta expresión de cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo quiere decir que la sentencia es cierta. O sea, no es que el ejército se va a devolver y se va a ir, no, se va a cumplir. Si el ejército invasor se pone en marcha, va a lograr su objetivo. Eso quiere decir acá, cada cual marchará por su camino, es decir, por su destino, y no torcerá el rumbo, se cumplirá el objetivo. Versículo 8. Ninguno, está describiendo al ejército, al pueblo, este pueblo invasor, ninguno estrechará a su compañero. Estrechará quiere decir estar apretado, ir incómodo, ¿vale? Ninguno estrechará a su compañero. Cada uno irá por su carrera. No se estorbarán, no habrá obstáculos que impidan el avance. Y aún cayendo sobre la espada, no se herirán. O sea, aunque hubiese accidente entre ellos, como es numeroso, aunque hubiese accidentes y se esclavaran sus propias lanzas, no les hará daño. O sea, en otras palabras, lo que está escribiendo simplemente es que se va a cumplir el objetivo, nada los detendrá, porque es voluntad de Jehová. Porque Jehová usa a este ejército, a este pueblo grande y numeroso, como instrumento de juicio. Es Jehová quien está detrás del movimiento de este pueblo numeroso invasor. Por eso que nada los detendrá, porque es voluntad de Jehová. Por eso que los hijos de Dios no pueden detener las señales de los tiempos mediante espada, ejército o la política. Por eso el error de algunos que creen que, algunos creyentes que entrando en política pueden frenar las señales de los tiempos. Acá dice que este ejército nada lo detendrá. Dice así, versículo 7. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera. Y aún cayendo sobre la espada, no se herirán. Nada los detendrá en su propósito, porque es Jehová que lo permite. Hay algunos que se ponen nerviosos porque están avanzando las leyes LGTB y que el feminismo radical y que no sé qué cosa, y se ponen alarma, hay que frenar esto, dicen los cristianos, y entran en política para influir ellos en la sociedad, dicen ellos, para dar un aporte, luz a la sociedad. Esa no es la manera, porque son señales de los tiempos. Nosotros nos vamos a detener esas señales de los tiempos. Versículo 9. Sigue describiendo al ejército. Irán por la ciudad.
O sea, ya entrarán por las murallas y entrarán a la ciudad de Jerusalén. Esa es la amenazada. Irán por la ciudad, correrán por el muro. ¿Cómo? ¿No dice que escalarán por el muro? ¿Por el muro? Se me saca la boca, disculpe. No dice que subirán el muro, escalarán el muro, pero ahora dice correrán por el muro. ¿Cómo tú puedes correr por un muro? Bueno, un dato arqueológico es de que las murallas de la antigüedad eran murallas anchas. Y por esas murallas se podía caminar, transitar, incluso hasta carros podían andar por las murallas. Que las murallas eran anchas. Por lo tanto, podían andar carros y podían caminar y transitar las personas, donde el ancho que tenían. Por ejemplo, las ciudades de Babilonia tenían, creo que 10 metros de ancho, las murallas. O sea, andaba un carro a 2 pistas de anchas que eran las murallas. Así que interesante ese dato. Acá dice, versículo 9, Joel 2:9, irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas. ¿Se dan cuenta que es como describir langosta? Pero en realidad no está describiendo langosta, está describiendo un ejército, un pueblo, dice. Correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas. Yo les dije que en ese tiempo no había vidrio, así que a manera de ladrones. Esa es una manera de saquear, es una manera de invadir. Los pueblos invasores, bueno, según quienes sea la cultura, según la cultura del pueblo invasor, pues lo que hacían es arrasar las ciudades, no solamente las quemaban, sino que saqueaban todo, tomaban esclavos y después la quemaban completa, la destruían. ¿Vale? Interesante, interesante. En el versículo 9 dice, irán por la ciudad, irán por la ciudad. La versión de Jerusalén, ¿quieren saber cómo dice? La versión de Jerusalén dice, por la ciudad se precipitan. Interesante. Irán por la ciudad, pero la versión de Jerusalén dice, por la ciudad se precipitan. Como que es más elocuente, ¿no es cierto? El versículo 10 dice, y acá César vamos a entrar al punto que tú estabas señalando, dice el versículo 10, y estamos bien en la hora ya. Delante de él, del ejército, temblará la tierra. ¿Se acuerdan que yo les he explicado que Joel, si bien tiene una aplicación histórica, también tiene una proyección al futuro? Porque no solamente habla de ancianos, sacerdotes, ministros, Sión, Jerusalén, sino que también habla de los habitantes de la tierra, dice, toda la tierra, todos los habitantes de la tierra, dice. O sea, hay una proyección escatológica, profética en esto. O quizás una aplicación histórica y una aplicación profética. Entonces el vocabulario se intercambia. Primero comienza a hablarlo de unos insectos, de unas langostas, de una plaga de langostas. Luego le habla como si fuese un pueblo invasor, destructivo, como las langostas. Pero después, al dejarnos claro que se trata de un pueblo, luego las expresiones de Joel dan a entender que no solamente es un pueblo literal, un ejército invasor que amenaza Jerusalén, sino que también está hablando acá de ejércitos celestiales. Recuerden que cuando hablamos, Joel está hablando, no pierdan el foco del asunto. Joel está hablando del día de Jehová, del gran día de Yahvé. Recuerden el versículo 15, Joel 1:15, ¡ay del día! Porque cercano está el día de Jehová.
y vendrá como destrucción por el Todopoderoso, el día de Jehová. ¿Y de acuerdo a lo que le expliqué? Que el día de Jehová puede referirse históricamente, efectivamente, a una invasión de un pueblo literal que atacó Jerusalén como juicio, como instrumento de juicio de Dios, por no haberse arrepentido Jerusalén, pero también tiene una aplicación para el tiempo del fin con la manifestación gloriosa de Dios, con sus ejércitos celestiales también, que también asolan, que también destruyen con fuego, y donde no queda nadie en pie y nadie puede escapar. O sea, toda la descripción que hace Joel del ejército no solamente tiene una aplicación histórica a Babilonia, que amenazaba a Jerusalén o Sion, sino que también tiene una aplicación a el ejército de Jehová que viene a hacer juicio. ¡Wow! Esto es interesantísimo. Versículo 10, Joel 2:10 dice, delante de él, y acá tiene la aplicación profética, delante de él, del ejército, del pueblo invasor, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos. ¡Wow! Acá ya partimos con una aplicación espectacular, universal, profética. Esto ya es tiempo del fin. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. ¿No les parece, no les suena familiar esta descripción que se hace del día de Jehová? Bueno, quienes estudiamos profecía sabemos que esa descripción tiene que ver con el tiempo del fin. Si no recuerden, Mateo 24, 30, 31, creo, ¿verdad? Era, el sol se oscurecerá, las estrellas caerán del cielo, entonces verán la señal del Hijo del Hombre, que viene en las nubes de los cielos. Impresionante. Por eso que tienen que poner atención y no, o sea, poner atención a la sustancia del mensaje de Joel y no irse por las ramas. En vez de estar preocupado de la langosta y que si es saltón y revoltón, preocúpense primero, analicen con detalle qué es lo que está realmente queriendo describir Joel y la proyección profética, ¿vale? Joel 2:10, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová, y Jehová dará su orden delante de su ejército. Ahora, ese su ejército también puede ser entendido de dos maneras. Por eso les digo, la, la doble dimensión que tiene esta descripción tienen que aplicarla en todas las expresiones. Si acá dice, por ejemplo, y Jehová dará su orden delante de su ejército. Bueno, ¿cómo entender esto? De su ejército. Si aplicamos este famoso ejército, porque será escrito como pueblo, pero también como ejército, ¿cierto? Del punto de vista histórico, ¿cómo es su ejército? Bueno, es su ejército indirectamente porque usa como instrumento de juicio a Babilonia, a un pueblo, a un ejército que amenaza a Jerusalén. De ese punto de vista es su ejército porque Jehová está al control. Él lo usa como su instrumento de juicio. Pero también Jehová tiene directamente un ejército a su mando, que son las huestes celestiales. Ese es su ejército. Ahí tiene una aplicación profética para el día de Jehová. Versículo 11. Jehová dará su orden
delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Otra vez el su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, es decir, el ejército. ¿Notaron? El ejército, en este caso un pueblo invasor a Jerusalén, ejecuta la orden de Jehová. ¿Quién está al control? Jehová, que usa este ejército histórico, literal, en los tiempos de Joel, ¿cierto? O más adelante, porque Joel es contemporáneo, si no me equivoco, a Sofonías y Habacuc. ¿No? Bueno, eso lo vamos a ver en la clase que viene, ¿vale? Así que Jehová da la orden y se mueve el ejército para cumplir la voluntad de Dios, pero también da la orden a sus ejércitos celestiales para que actúen cuando tienen que actuar. Vuelvo a repetir entonces, con esto terminamos, Joel 2:11, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Esta es una pregunta que se vuelve a repetir, ¿eh? Porque en Joel 2:25, vamos a adelantar un poquitito, yo voy a terminar acá en el 11, pero quiero mostrar el versículo 25 más adelantito para que se den cuenta ustedes cómo Joel va repitiendo ciertas expresiones y nos ayuden a armar el rompecabezas. Joel 2:25 dice, y os restituiré los años que comió la oruga. Ya, otra vez volvió al tema de la oruga. O sea, en el fondo está diciendo restituiré los años que se perdieron por la destrucción de este pueblo. Y los restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Aleluya. ¿Se dan cuenta? Por eso no podemos leer saltado Joel. A Joel hay que leerlo completo, ir meditando la narración que él va haciendo, porque la respuesta de una cosa que encontramos en el primer capítulo, la pregunta a una cosa o la inquietud que nos aparece en un capítulo, lo encontramos en el siguiente. Y eso es usar el principio bíblico, hermenéutico, de interpretación bíblica, de que la Biblia se explica a sí misma. Ese es un principio de interpretación. Para saber lo que quiere decir en el capítulo 1 y 2, tenemos que seguir leyendo para encontrar la respuesta o las pistas en el resto de la narración. Joel, cuando habla de langostas, está hablando de un ejército literal que estaba amenazando a Sion, un pueblo llamado Babilonia y que fue usado como instrumento, como su ejército de Jehová, para hacer juicio contra Jerusalén, la rebelde y desobediente Jerusalén. Las langostas son símbolos de ejército. Vuelvo a repetir, Joel 2:25, y los restituiré, y os restituiré. Obviamente se va a restituir el daño provocado por el ejército una vez que Jerusalén se arrepiente. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié, note que le dice al instrumento de juicio, le llama mi ejército, que envié contra vosotros. ¿Vale? Así que Joel 2:11, el versículo 11, el último que vamos a ver hoy día, ahora se va a entender mejor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, hablando de el ejército literal, un ejército de seres humanos. Y Jehová da su orden delante de su ejército porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. O sea, el pueblo invasor es fuerte. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Cuando ustedes entienden que Jehová, o la Biblia en este caso,
utiliza como símbolo animales o insectos o bestias para describir un reino, ustedes comienzan a entender el Apocalipsis. Apocalipsis también nos habla de dos grandes bestias en Apocalipsis 13. Y hay una bestia que influye en otra bestia y que no permite comprar ni vender. Y también se hace esa pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie? De igual como pregunta Joel acá en el versículo 11. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso que es interesante conocer toda la escritura, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿vale? Así que vamos a dejarlo hasta acá. Saludos, Juan Diego, amigo mío. Ok, saludo a Rosemary, saludo a César, saludo a Moni, a Anita que apareció ahí. Oye, los que llegaron atrasaditos, vean Ruin para atrás, porque está bien interesante, ¿vale? En unas horas más, a las 3 de la tarde, pretendo continuar con este maravilloso libro de Joel. Así que si Dios lo permite, vamos a seguir estudiando Joel capítulo 2, versículo del 12 al 32, para terminar completo el capítulo 2 mañana, o sea, en unas horas más, ¿vale? ¿Ok? Espero que César haya quedado un poquito ya más clarito con la pregunta, ¿ya? La respuesta. Y bueno, vamos a orar entonces para dar gracias al Señor. Bendito Dios y Padre, gracias en esta noche maravillosa que nos has dado para poder estar en comunión, en santificación, en adoración especial y sobre todo escuchando tu voz a través de la palabra de Dios. Gracias porque hemos ampliado nuestro entendimiento respecto a las profecías del libro de Joel. Gracias por ese hijo tuyo, Joel, que has permitido que él nos deje estas palabras hermosas para tener una vislumbre más amplia de lo que es los eventos finales. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo que nos acompaña y que nos fortalece y nos da el discernimiento que necesitamos para alimentarnos espiritualmente. Gracias por aquellos que se han conectado y te ruego, Señor mío, que tú nos puedas acompañar en la próxima clase, que tú, Dios grande y poderoso, seas el principal invitado. Redención y salvación, restauración y santificación. Gracias por Jesús, nuestro Redentor. Te lo ruego, te lo pido y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos amigos, vamos a dejarlo hasta acá. Me despido a descansar en unas horas más. Entonces, estamos retomando Joel capítulo 2, del versículo 12 al 32, ¿ya? Así que a leerlo, a repasarlo y continuamos con este estudio. Gracias a aquellos que me están apoyando. Gracias a aquellos que después de tantos años, de tanto tiempo, de tantas guerras, de tantas aventuras, me siguen apoyando, depositando su confianza en este servidor, el cual fue llamado a trabajar en la enseñanza bíblica. Y si Dios lo permite, lo voy a seguir haciendo hasta que me muera o me maten. Así que gracias a aquellos que me están apoyando como profesor. ¿Ya? Que Dios les bendiga. No, a ver, voy a hacer una pausa. Oye, hágame acordar de dar unos minutos de preguntas, porque me están preguntando justo aquí, casi corto.
Miriamcita me pregunta, cuando habla de ejército y campamento, ¿habla del pueblo de Dios? No. La descripción que acabamos de hacer del pueblo langosta está hablando del pueblo invasor que amenaza Jerusalén. ¿Vale? Amén de que en la escritura también al pueblo de Dios también se le llama ejército, se le llama campamento. En el Apocalipsis se le llama que somos un pequeño campamento, ¿verdad? Pero el contexto de Joel 2 que acabamos de leer, cuando dice ejército y campamento, se está refiriendo en primera instancia históricamente a un pueblo invasor usado por Dios como instrumento de juicio contra Jerusalén, ¿vale? En este caso, Babilonia, ¿ok? Pero también en la proyección profética, también ejército o campamento puede referirse a las huestes celestiales como ejército de Jehová. Pero en primera instancia, y desde el punto de vista del contexto histórico, nos está hablando de un ejército invasor que amenaza Jerusalén. Un ejército en las manos de Jehová usado como instrumento. ¿Vale? ¿Ya? ¿Estamos bien por ahí? Ok. Saludos a todos entonces. Ya. Voy a cortar ahora. Ya. Cualquier cosita por el Telegram me escribe y no tengo ningún problema en responderle. Y Dios les bendiga. Ahora sí.